Buenas noches, amigos. Soy Edgardo de Pomar. Iniciamos nuestro programa Entre Vecinos gracias a el programa Punto de Encuentro y a la plataforma virtual del Diario Expreso, a la Asociación Peruana de Derecho Municipal presidida por nuestro amigo Ángel Delgado Silva. Esta noche vamos a tocar otro punto tan importante como los anteriores, que está referido a las fuentes de financiamiento de los gobiernos locales, es decir, con qué recursos es que las municipalidades pueden prestar los servicios públicos y realizar las demás tareas y actividades que le encarga la Ley Orgánica de Municipalidades y los planes que se elaboran y se aprueban en los respectivos consejos. De manera que para tratar este importantísimo tema tenemos como invitado al doctor Luis Gálvez de la Puente. Es regidor metropolitano, abogado por la Universidad de Lima y conocedor de todos estos temas tan importantes para la ciudad y para cada uno de los gobiernos locales. El tema relacionado con las fuentes de financiamiento es de vital importancia porque en virtud de esos ingresos es que las municipalidades pueden prestar adecuadamente los servicios públicos con eficacia y eficiencia. Obviamente, dentro de esas fuentes de financiamiento tenemos a los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y las transferencias que le pueda realizar o efectuar el gobierno nacional a cada uno de los municipios. Dependerá de la capacidad de cobranza de los tributos el poder hacerse los recursos necesarios para pagar la prestación de los servicios. Si no hay una buena administración, una buena acción, una buena gestión de cobranza de esos recursos, probablemente no se cumpla a totalidad con prestar el servicio público o su calidad baje o no sea la que requieren los vecinos y merecen los vecinos. Lo mismo consideramos que hay varios de los servicios públicos en los que el gobierno nacional debe participar haciendo las transferencias correspondientes. Por un lado, el tema del ordenamiento territorial, de la planificación urbana, del buen uso del suelo. Por otro lado, para el caso tan elemental y fundamental para todos los ciudadanos del Perú, que es el referido a la seguridad ciudadana. Escasamente se recauda entre el 10 y el 15% de los montos que son consignados como tributos a pagar por los vecinos. Las recaudaciones son bajísimas, de manera que siendo este un gran problema que afecta a todas las ciudades y a toda la nación, estamos convencidos que el gobierno nacional tiene ahí que participar haciendo la transferencia correspondiente. De manera que este es un tema fundamental para todos los gobiernos locales y para que los vecinos puedan sentir que el gobierno local está realmente presente y cerca de ellos. Asimismo, quiero recordarles que este próximo 25 de octubre se va a llevar a cabo un conversatorio, que es el quinto conversatorio que organiza la Asociación Peruana de Derecho Municipal. Es un conversatorio al cual están invitados todos los ciudadanos, gratuito, la entrada es libre y habrán 12 expositores muy importantes y de gran conocimiento. Y nos referimos al general Marco Miyashiro, que es parlamentario, general en situación de retiro de la Policía Nacional y que lideró el GEIN y que, como todos ustedes saben, fue el grupo que logró la ubicación y captura del terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Y asimismo estará con nosotros el especialista internacional en materia de seguridad ciudadana, don César Ortiz Anderson, quien nos acompañó la semana pasada. De manera que, amigos, que tenemos un importante... Esta presentación y evento va a estar presidido por don Ángel Delgado Silva, que es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal. Bueno, vamos a pasar nuevamente a una pequeña cuña y para luego tener aquí con nosotros a nuestro invitado, el doctor Luis Enrique Gálvez de la Puente.
Doctor Luis Enrique Gálvez de la Puente, muy buenas noches y gracias por venir al programa Entre Vecinos. Muy buenas noches, Edgardo. Un gusto estar acá con ustedes. Bien, esta noche, como hemos anunciado a todos nuestros seguidores, estamos tocando un tema de vital importancia para algunos locales y que tiene que ver justamente con las fuentes de financiamiento municipal. Y obviamente, tratándose de las fuentes de financiamiento, hemos hecho referencia a que estas fuentes de financiamiento son fundamentalmente de tres grandes grupos, ¿no? El primero, los ingresos que están relacionados justamente a la recaudación tributaria y lo que comúnmente se denomina como recaudación tributaria o ingresos tributarios. Los no tributarios, que son todos aquellos que están relacionados con la prestación de servicios, ¿no es cierto? Y en consecuencia muchas veces corresponden a una tarifa que aprueba la propia municipalidad. Y la tercera fuente está relacionada justamente con las transferencias que debe hacer el gobierno nacional a las municipalidades. Como no podemos hablar de todos los presupuestos de los más de 4.000 municipios que tenemos en el país, creo que sería importante, dada su experiencia como regidor metropolitano de hace algunos años, ¿no?, y su conocimiento obviamente versado sobre el tema, que de pronto hagamos referencia a el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana, a las competencias que tiene, que son casi las mismas obviamente que tienen todas las municipalidades provinciales, pero con la gran diferencia que esta es la Municipalidad Metropolitana de Lima, la capital de la República, y que tiene una doble condición. Primero, que ejerce funciones de gobierno local como municipalidad metropolitana, además tiene un régimen legal especial, y al mismo tiempo cumple las funciones de gobierno regional. Por lo tanto, quisiera que me diga, doctor Gálvez de la Puente, si desde su punto de vista, de su experiencia, la Municipalidad de Lima cuenta con los recursos adecuados para poder cumplir con todas las competencias asignadas por la ley. Bueno, en primer lugar, como se ha dicho, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene esa doble función, municipal y de gobierno regional. Lo de gobierno regional lo establece la ley de descentralización, que le da esas competencias. Si vemos desde esta óptica de funciones de un gobierno regional, evidentemente el presupuesto de la Municipalidad de Lima no tiene esa categoría, no tiene no solo los recursos, sino que ni siquiera se han transferido muchas de las funciones, entonces realmente es prácticamente solo municipal lo que tenemos hoy en día a nivel de ejecución presupuestal. Creo que eso debe cambiar. Creo que ha faltado decisión de las autoridades desde que se aprobó la ley de descentralización para lograr ir haciendo poco a poco esas transferencias. Ya en todo el país las funciones de una serie de ministerios han pasado pues al gobierno regional y en el caso de Lima no se ha hecho. Ahora, dentro de lo que es el presupuesto municipal mismo hay una gran deficiencia, que es la recaudación de los tributos, ¿no es cierto?, y arbitrios que tiene que hacer directamente la municipalidad, porque está muy disminuida su capacidad de coacción desde que, por ejemplo, en el caso de los tributos no están vinculados, como estaba en alguna época, a lo que es el cobro de los recibos de luz, ¿no es cierto? Eléctrica, sí. Y en el caso del predial, los procedimientos para hacer efectiva también las deudas tributarias por ese concepto se hacen engorrosos y se hacen muy difíciles de concluir. Entonces, por eso es que se dice que es un porcentaje pobre el que se logra recaudar frente a lo que puede estar estimado. Hay mucha deficiencia en la recaudación. Bueno, tampoco se trata de perseguir al vecino, no se trata de hacer que se cumplan las obligaciones en su momento, porque cuando uno acumula pues deuda de varios años, ¿no es cierto?, obviamente se hacen impagables. Lo importante es que se pague al día a día. Y fundamentalmente la municipalidad vive para sus obras en general de las transferencias del gobierno central. La transferencia, por ejemplo, del Foncomún, que es una cantidad que está destinada mayoritariamente a hacer obras, ¿no? Hay otras transferencias también que se realizan, como las que está destinada a lo que es vaso de leche, las que están destinadas a determinadas funciones que se le da, como por ejemplo lo de la organización de los Juegos Panamericanos. Ha habido recientemente una importante transferencia que ha elevado enormemente el presupuesto de la municipalidad. Uno diría, qué bonito, ha subido en cientos de millones el presupuesto, pero eso está amarrado pues a un gasto en el cual ni siquiera tiene mayor decisión la municipalidad, solo es intermediario. Entonces, hay que ver eso. Yo creo que lamentablemente las municipalidades en general en todo el país y particularmente la Municipalidad de Lima
no están a los niveles de contar con recursos para cumplir las funciones tan importantes que le asigna la ley. Ahora, muy bien, o sea, nosotros tenemos muy claro que las municipalidades tienen las mismas fuentes de financiamiento. El problema justamente radica en el tamaño de la demanda, ¿no?, que está relacionada con la población, por un lado. Y por otro lado, está relacionado con la capacidad de gestión y la capacidad de recaudación de los gobiernos locales, ¿no? En consecuencia, en un medio en el que no hay una cultura de pago, en el que no hay una cultura tributaria, y por otro lado no hay equipos eficientes que realicen una adecuada recaudación de los tributos, vamos siempre a estar en rojo. Y solamente si le damos una mirada a los distritos de la ciudad de Lima, nos vamos a dar cuenta que más del 70% de los municipios distritales tienen bajos niveles de recaudación. Al revés, ¿no es cierto?, tienen en consecuencia una alta morosidad, ¿no?, que llega aproximadamente al 70%, de manera que si un servicio público, por ejemplo, el de recojo de residuos sólidos domiciliarios, cuyo costo es de 1 millón de soles, el municipio va a emitir recibos para recaudar tributos por 1 millón de soles, sin embargo, va a recaudar solo 300.000 soles. ¿De dónde salen los recursos para cubrir los 700.000 soles restantes? Va a tener que dedicarse o optar por un préstamo, por el endeudamiento, recursos del gobierno nacional, o va a tener que agarrar recursos de otra fuente de financiamiento que están destinados a otro propósito. Entonces creo que ahí tenemos una tarea pendiente, qué es lo que deberíamos hacer, y que no solamente esto tiene que ver con la municipalidad distrital, sino con las municipalidades provinciales en general. ¿Qué cree usted de que debería hacerse en ese aspecto? Bueno, en primer lugar, la factibilidad de coger fondos destinados a otros fines o de tomar o solicitar créditos está limitada por restricciones legales, ¿no? O sea, hay cuentas que no pueden ser habilitadoras y otras que no pueden ser habilitadas. Entonces, si está destinado ese recurso fijo a una determinada inversión, yo no puedo basarla a gasto corriente o al gasto de atención de servicios, ¿no? Es más, se procura de que, por ejemplo, en el caso de los arbitrios, lo recaudado sea lo que cubre el servicio. ¿Qué pasa si no cubre el servicio lo recaudado? Se ocurre al endeudamiento. Con el endeudamiento se piensa pagar con futuras recaudaciones producto de la ejecución coactiva de las deudas que existen, pero hay que vincularlas. Normalmente esto no se da, y no se da también porque se presta a la corrupción. Es cierto que en muchos casos hay personas que no pagan sus arbitrios, no pagan sus prediales, y pasan años y no los cobran. Hay otros que sí se ven presionados y amenazados con embargos, sí que no pagan, pero muchos simplemente se les deja pasar. Entonces creo yo que hay que hacer una auténtica reforma en lo que es el concepto de la recaudación tributaria, y lo que se debe procurar es el pago inmediato por parte del vecino, no solo incentivando descuentos, como hacen muchos distritos. ¿Y vinculado al servicio, por ejemplo, de cobro de la energía eléctrica, como se hacía antes, por ejemplo? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Es una cosa que habría que estudiarlo mucho, porque también hay que ver cómo vincular un servicio elemental, como es la luz, ¿no es cierto?, claro, con la otra municipalidad. Pero tal vez pueda ser como una etapa de educación, ¿no? Porque lo que hay que entender es que el vecino tienda a pagar inicialmente, como se hace con este fomento de un descuento, le digo, con hacer determinadas beneficios, y después dar al vecino la capacidad de hacer un seguimiento a dónde va su dinero. Porque el problema es cuando uno dice, ¿para qué pago yo si no hay nada? Si no hay nada. Me cobran por parques y jardines si no hay parques y jardines. Me cobran por el predial y esta urbanización está totalmente abandonada, veredas rotas, pistas deshechas, ¿no es cierto? Entonces, un serenajo que no da ninguna seguridad. Entonces, yo creo que hay que vincular la recaudación con la publicidad de la captación de recursos, el poder ver cómo se está incrementando la mejora y cómo se afecta en caso de que no haya recaudación en la calidad del servicio, y finalmente también publicitar quiénes son los vecinos morosos, porque yo no veo la razón por la cual pues pueda tener yo en una manzana vecinos que no pagan y yo pago los servicios y finalmente todos nos beneficiamos de ello. Entonces yo creo que un poco de crear conciencia, como se ha dicho, cultura tributaria, parte de eso. A veces hay que comenzar siendo un poco duro, ¿no es cierto? Y después la gente se va a ir acostumbrando a que se tienen que cumplir esas obligaciones, porque si no, no marcha la vida en común, no marcha la comunidad. Mire, con relación a lo que usted acaba de decir, ¿no? Como consecuencia de la pregunta, es de dónde sacan los recursos los alcaldes para poder cubrir ese gran faltante por falta de recaudación. Y nos escribe un seguidor que es don Jaime Laverián, seguidor de este programa, y nos dice que en muchas municipalidades
hay administraciones, alcaldes, bueno, personifican la municipalidad en el alcalde, que dice que están tomando las retenciones que hacen de acuerdo a la ley de las AFPs y de otras aportaciones obligatorias, que no vienen a ser recursos de la municipalidad, sino que son recursos del trabajador y que tienen que ser depositados, por ejemplo, en este caso, afuera de la AFP, y los están tomando para poder cumplir con obligaciones, ya sea con servicios, con obras, lo cual obviamente constituye un delito. ¿Usted considera que esta es una práctica obviamente vetada y que debería haber algún tipo de sanción? Muy común y de muchos años atrás, porque las municipalidades son las que menos puntuales son en el pago, por ejemplo, de la seguridad social. No le pagan en salud, ven las grandes deudas, y hay proyectos de ley para condonar esas deudas para poder regularizar. Luego no pagan obviamente los depósitos de la AFP. Claro, la AFP tiene funciones coactivas, ejecución, ¿no es cierto? Esos ejecutivos y trata de cobrarles. O no le pagan a los trabajadores, no les pagan beneficios y retrasan los pagos, y después vienen las huelgas o vienen el trabajo con desgano, ¿no es cierto?, que también afecta la calidad del servicio. Y eso se ha venido dando de años. Entonces, eso no es una práctica que pueda ni siquiera tolerarse. Puede no tener, en algunos casos, una sanción penal directa, como sería coger el dinero, por ejemplo, del Foncomún, que es para inversión, y destinarlo a pagar la planilla. Eso sí sancionado, por malversación de fondos. El hecho de retrasar el pago de aportaciones al Seguro Social o a la CFP no tiene una connotación penal inmediata, mientras se cumpla, por ejemplo, con el pago normal al trabajador. No se pagan los diferidos. Entonces, pero hay que demostrar que es una ineficiencia en la gestión. Y hay organismos que clasifican la eficiencia en la gestión. Yo no solamente requiero un alcalde que haga malabares con los recursos, sino que lo haga bien para que mi dinero sea eficientemente gastado, porque lo que no se paga hoy se paga mañana con creces. Lo que no se paga hoy genera un servicio ineficiente. Y finalmente viene lo que le decía en su momento. ¿Para qué pago tributos a la municipalidad si no tengo los servicios o esto no tiene la calidad mínima esperada? Correcto, ese un círculo vicioso que se va a dar. Un viejo debate además, ¿no es cierto? Porque muchas veces la comunidad espera que su municipio le preste el servicio y en consecuencia en tanto no ve, no paga, pero el municipio lo que espera es, claro, que le pague para prestar el servicio. Un círculo vicioso que hay que romper en un momento, si no esto no va. Hay que romperlo definitivamente, y ahí tiene que entrar justamente a jugar la creatividad y la capacidad de los alcaldes y su equipo de gestión, ¿no? La sugerencia que nos hacía justamente este seguidor nuestro, don Jaime Laverián, es que debería de regularse el hecho de que si algún alcalde o alguna administración municipal tomara estos recursos, ¿no es cierto?, de las aportaciones y descuentos por AFP, deberían ser descontados de las transferencias que les haga el gobierno nacional. O sea, eso demandaría pues un registro, obviamente ahora es fácil automático por el sistema, y debería contarle, porque hay que tener en cuenta que las administraciones municipales no solamente deben servir como corresponde al vecino, sino también deben de cumplir con las obligaciones que tienen con los trabajadores, ¿no? Porque hay administraciones, como usted bien lo ha dicho, que dejan de pagar 1 mes, 2 meses, 3 meses a los trabajadores. Y creemos que esa es una insana también forma de hacer gestión, ¿no? Hay alguna norma referida, creo yo, más bien a las transferencias por canon, aquellas municipalidades que tienen canon, ¿no?, sobre canon, que se obliga que si no se invierte adecuadamente o si se hace una malversación de esos fondos, se les va a retener y no se les va a seguir transfiriendo. En este caso podría ser una forma, por ejemplo, lo que hice, ¿no? Si yo sé y llega la evidencia judicial, porque hay una demanda de los trabajadores de que no tienen estos pagos o el seguro social, todo, yo podría hacer retenciones respecto de los fondos que transfiero del Foncomún, por ejemplo, para cubrir eso, porque es injusto pues que el trabajador se vea perjudicado sin una pensión o sin una atención de salud por culpa de una ineficiente gestión del empleador. Y hay otro tema fundamental. Estuvimos hablando acerca del presupuesto de Lima, ¿no? El presupuesto de Lima aproximadamente, según presupuesto modificado, llega casi a 3.000 millones de soles. Parece mucho dinero, pero no lo es. Y no lo es porque estamos hablando de la capital de la República. La capital de la República tiene, y seguramente producto de este censo del día 22 de este mes de octubre, vamos a ver cuántos somos en Lima, ¿no? Y definitivamente más de 10 millones de habitantes, de manera que está concentrado aquí casi 1/3 o más de la población del país, por un lado. Por otro lado, se genera más del 33% del Producto Bruto Interno aquí, y en consecuencia, ¿cómo es posible que Lima, en su doble condición, ¿no es cierto?, de gobierno local y gobierno regional, tenga pues un presupuesto de 3.000, 3.500 millones de soles? O sea, no hay definitivamente un equilibrio entre regiones más pequeñas y Lima, que tiene la condición regional.
¿Usted cree que hay que hacer algo con el gobierno nacional para poder procurarle a la Municipalidad de Lima unos recursos de acuerdo con la demanda y el estatus que tiene la capital de la República? Bueno, es algo que no va a causar obviamente ninguna simpatía en el interior del país, porque siempre se ha querido castigar a Lima, ¿no? Se dice Lima concentra todos los recursos del país, todos los servicios aquí, entonces hay ese espíritu de que los recursos se distribuyen hacia el interior, hacia los municipios más alejados y a los que tienen menor nivel adquisitivo. Entonces, esa forma de buscar una justicia distributiva, ¿no? En el sentido de que todo lo recaudado se distribuye, ha ido afectando, porque ha ido aumentando cada vez año tras año y cada vez se ha ido reduciendo los recursos de Lima, no dándose cuenta de que acá en Lima también hay sectores de extrema necesidad y hay infraestructura que no existe, que genera altas contaminaciones, que producen realmente daños que van a ser irreparables a generaciones futuras, niños que no van a tener atenciones básicas y que van a vivir en un ambiente hostil. Entonces creo que hay que ir buscando un punto de equilibrio. Y tal vez eso se vaya logrando cuando la municipalidad comience a asumir las funciones regionales, porque entonces se van a transferir, obviamente recursos, pues se van a transferir también funciones. Y problemas. Y esa necesidad de solucionar esos problemas va a implicar el utilizar recursos en un mayor volumen, pero también demostrando una mayor necesidad de gestión. Hoy en día prácticamente se le quitan funciones. Tenemos el caso reciente. Se quiere crear esta autoridad autónoma de transporte. Eso implica crearle funciones a la municipalidad y van a decir, ¿para qué más recursos? Habilidades, ¿no? Y esa es una forma de ir quitándole la jerarquía que debe tener un gobierno de la capital de la República. Así es. Y yo creo que también, si nos atenemos a que la descentralización es una política permanente del Estado, tenemos que acentuarla, ir desarrollándola con mayor énfasis y energía, y por tanto, yo creo que la Autoridad Autónoma del Transporte tiene que estar al mando de la Municipalidad de Lima. Tiene que tenerlo. Y segundo, una forma de afirmación justamente de la descentralización es dotar de los recursos necesarios a cada una de las regiones y de los gobiernos, en este caso el gobierno de Lima, ¿no? De lo contrario, creo que estaríamos, pues, como hemos dicho ya varias veces aquí en el programa, solamente frente a una descentralización que está teñida en los papeles, en la Constitución y en la Ley de Base de la Descentralización, pero que en la práctica seguimos siendo absolutamente centralistas. Y yo creo que tenemos que hacer de alguna manera también justicia a cada una de las regiones, de las municipalidades, pero solamente en el caso de Lima tenemos un déficit en infraestructura del orden de los 10.000 millones de dólares, o sea, no es poca cosa. Entonces, si no hay una intervención de la del gobierno nacional, no creo que sea posible ocuparnos de estos déficits. Así es indispensable tener eso. A cualquiera le gustaría ver mañana en la puerta de la municipalidad que diga gobierno metropolitano, gobierno regional metropolitano, ¿no es cierto? Y bueno, bonito, ¿no? Pero todo sigue igual, y esta no es la idea. Yo creo que lo que hay que procurar es las transferencias y las funciones. Y obviamente transferir deficitariamente algunas funciones es generar un nuevo problema, porque ahora ya no van a protestar al Ministerio de Transporte, no van a protestar al Ministerio de Vivienda, no van a protestar al Ministerio de Salud, van a protestar al alcalde. Entonces, esa no es la idea. La idea es que se vaya solucionando las transferencias con la asignación correcta de recursos y con una mayor eficiencia, porque el problema del Estado muchas veces no solo es la falta de recursos, sino la ineficiente forma en que se usan los escasos recursos que se tienen. Muchas gracias, es muy grave. Doctor Galvez de la Puente, muchas gracias por estar aquí Entre Vecinos. Gracias a usted. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, amigos, por seguirnos.